Buenas tardes, hermanos. Muchas bendiciones y paz del Señor. En este instante también he decidido volver a transmitirles un pequeño mensaje que el Señor ha hablado a mi vida y lo quiero compartir con vosotros acerca de la importancia de la fe en medio del pueblo de Dios, hermano mío. Sabiendo que sin fe es imposible agradar a Dios, como dice la palabra del Señor. Y viendo muchas circunstancias de nuestro alrededor, donde la gente se desanima por causa de la circunstancia, el amor de muchos se enfría, por causa también de la maldad que está aumentando y todo esto, pues también vemos que esa fe que tendría que estar enfocada en Dios está menguando en muchos de nuestros hermanos, en muchos cristianos, muchos otros también que deciden aislarse de la realidad y huir de la presencia de Dios y huyendo de la iglesia. Y déjame decirte que eso no es la solución. La sangre de Cristo fluye dentro de la iglesia y es en la iglesia donde va a manifestarse el poder precioso del Espíritu Santo de Dios. Es ahí, como vemos y leemos en el libro de los Hechos, que es dentro de la iglesia. Y nosotros en estos tiempos de lucha y de dificultad tenemos que tener nuestra fe puesta en Cristo Jesús y en lo que está escrito en su santa y bendita palabra. Amén. El texto que vamos a leer está en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, desde el versículo 16 en adelante, y nos vamos a centrar en el 17 y 18. Pero vamos a leer todo el párrafo para entender el contexto en lo que Pablo está hablando a los hermanos de Roma. Amén. Y dice así, versículo 16 de Romanos 4, dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21, y vamos a entender esto. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es lo que hizo Cristo Jesús. Pero vamos a centrarnos en el versículo 17 y 18, que dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Para llegar, Abraham, a ser padres, hermano mío, de muchas gentes, aun cuando tomó un trabajo sobrenatural para ser Abraham el padre físico de muchas gentes. Abraham creyó la promesa que Dios le había dado de que iba a tener descendencia y que de su descendencia iba a ser como tan grande como las estrellas del cielo o como la arena del mar. También Abraham tuvo que creer y fue experimentado en él un trabajo sobrenatural para hacerle padre espiritual
de muchas gente. Hubo un poder en el Espíritu Santo que fue manifestado en Abraham para que esta promesa fuese dada a él. Por eso también dice abajo, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuera. Esto es fe, hermano mío, de lo que está diciendo aquí. Porque la fe, según Hebreos 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Es algo de que estamos seguros de que va a venir, que aunque ahora no lo estamos viendo, que aunque ahora no lo hemos recibido, pero sabemos que va a llegar. A esto es a lo que nosotros tenemos que tener fe, en las cosas las promesas que Dios ha puesto en su palabra y saber de que las vamos a recibir conforme a la voluntad y conforme al tiempo de Dios. Pero esto es importante que nosotros entendamos, hermano mío, en estos tiempos difíciles en los cuales la fe de muchos está menguando, que nuestro Dios Todopoderoso es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Estas obras de Dios demuestran su habilidad de dar vida a los muertos. Dios tiene esa capacidad por medio de su Espíritu Santo de poder dar vida a los muertos. Esta perfección es la omnipotencia de Dios expresada aquí escrita de dos modos. Primero, como el poder para dar vida a los muertos. Y segundo, como el poder para cumplir lo prometido a pesar de todo lo que el hombre le pueda parecer imposible. Lo vuelvo a repetir el punto 2. Dios da la promesa, Dios da el poder, y en esto se refiere que dice, el poder para cumplir lo prometido a pesar de todo lo que el hombre le pueda parecer imposible. Por eso dice que Él es el que da vida a los muertos. Él es el que resucita a los muertos y llama las cosas que no son. Lo que tú ves en la realidad que tú dices, esto es imposible, porque mira qué desastre, mira qué situación, mira qué lo que está pasando. Pero Dios llama las cosas que no son como si fuera. Si tú estás rodeado en una tormenta muy grande, si tú estás rodeado en una dificultad tremenda, déjame decirte, en el nombre del Señor Jesucristo, que Él puede revertir esa situación para glorificarse Él, para glorificarse en Él. Si nosotros somos obedientes a su palabra, si nosotros decidimos caminar conforme a su palabra, oramos, pedimos y esperamos conforme a la voluntad de Dios, como dice la palabra, nos será hecho. Amén. Tenemos que tener segura la certeza que lo que está escrito en la palabra de Dios es la verdad más absoluta, completa y total que puede haber sobre la tierra. Este es el tesoro más grande que existe sobre el planeta Tierra, hermano mío. Más que cualquier oro, más que cualquier diamante, su palabra es la voluntad de Dios. Es el corazón del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo al alcance nuestro. Por eso tenemos que atesorar sus promesas, sus palabras, para ponerlas en práctica y caminar en la perfecta voluntad de Dios. Vamos a leer un texto acerca de la seguridad de lo que Dios nos da, de lo que Dios dice, lo cumple. Dice Hebreos capítulo 6, versículos del 17 al 20. Dice, por lo cual, dice, mirad lo que Dios hizo para con nosotros. Es algo tan maravilloso, hermano mío. Es algo tan precioso que todo esto está relacionado con el sacrificio de Cristo Jesús. Todo esto fue manifestado. Todo esto es Dios mismo, el creador del cielo, de la tierra, de absolutamente todo. Se tomó la molestia, se tomó el tiempo, por así decirlo. Se tomó la preocupación para que lo podamos entender, para que nosotros confiemos plenamente en la palabra de Dios. Por eso dice Hebreos 6 del 17 al 20. Por lo cual dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa
la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, dice, para que por dos cosas inmutables, quiere decir que eso no va a cambiar, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos, porque en Él no hay cambio ni sombra de variación. Y esto es lo que está diciendo este texto. Para por dos cosas en las cuales es imposible, dice la Escritura, imposible que Dios mienta, tengamos quienes nosotros un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como percursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tenemos una seguridad. Dios nos ha dado, como dice aquí, Dios quiere mostrarnos a nosotros, no con abundancia, sino dice que más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, tú y yo, hermano mío, todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, todo aquello que le hemos confesado con nuestra boca, todo aquello que hemos rendido nuestra vida a su servicio, es para nosotros esta promesa de lo que Dios dice lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque como dice aquí la Escritura, Él es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Tan seguro como que Dios cumple su palabra. Dios la cumple. Y Abraham lo sabía. Cuando él recibió la promesa de que iba a tener su hijo, y como hemos leído en el texto, de que era ya casi de 100 años, y la matriz de Sara era estéril porque también era mayor, dice que él no lo consideró su naturaleza, sino como vemos en el versículo 18, dice, él, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padres de mucha gente. Abraham apoyó su esperanza al margen de toda esperanza humana. O sea, él no creyó la esperanza natural que había recibido al considerarse él muerto y su mujer estéril. No consideró eso, sino que le creyó a Dios. Le creyó en sus promesas, le creyó a su palabra, como dice también Hebreo, porque Dios quiso mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Por eso Abraham le creyó a Dios, porque sabía que Dios era fiel. Entonces Abraham, como dijimos, apoyó su esperanza al margen de toda esperanza humana, ya que todas las circunstancias parecían oponerse al designio de Dios. ¿Por qué? Porque su mujer era estéril y él era mayor. El que había de ser padre de todos los cristianos debía tener una fe extraordinaria. ¿Por qué? Tenía que tener una fe extraordinaria, como extraordinarios eran los obstáculos que se oponían a su fe. Lo voy a volver a repetir. El que había de ser padre de todos los cristianos debía tener una fe extraordinaria, o sea, fuera de lo normal, fuera de lo racional, fuera de lo natural. ¿Por qué? Como extraordinarios eran los obstáculos que se oponían a su fe. Había una realidad que se oponía a la de Abraham, porque por lo natural no podían tener hijos, pero él no consideró eso, sino que Dios se apoyó en las promesas de Dios. Si Dios pudo llamar al vientre estéril de Sara a la vida, también puede llamar a aquellos que están muertos en delitos y pecados a una vida nueva en Cristo. Esto quiere decir que nosotros, cuando predicamos el Evangelio,
Cuando tú predicas la palabra de Dios, no puedes decir, este es imposible que se convierta, porque mira lo que está haciendo. No te puedes ceñir a la realidad que estás viendo, porque Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran. Tú tienes que tener la fe de Abraham, que él creyó en esperanza contra esperanza, pero la esperanza que venía de Dios, que venía y la que creyó Abraham, pudo dar vida a aquello que estaba muerto. Por eso nuestra esperanza, hermano mío, y déjame decirte, se llama Espíritu Santo, que por la obra redentora de Cristo Jesús, que murió en la cruz, resucitó y nos dio vida, es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la fe de seguir predicando la palabra, de seguir caminando en fe, de seguir caminando conforme a lo que está en la palabra de Dios. Es tiempo y es hora de afirmar lo que está a punto de morir, como dice en Apocalipsis. Afirma las cosas que están a punto de morir. No te rindas, no bajes los brazos. Como le dijimos ayer, considera a Jesús, considera a aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores, para que tu ánimo no muera hasta desmayar, no se canse, no se rinda, no te rindas, hermano mío. Pon la fe en Cristo Jesús. Este es el tiempo de poder vivir las promesas, de poder hacer señales, milagros. Aún estamos a tiempo. Por eso es hora, es tiempo de volver a nuestro Señor. Por eso tenemos que tener en cuenta estas cosas, amado mío. Amén. Por eso dice que Dios de la misma manera puede llamar a los que están muertos de delitos y pecados a una vida nueva en Cristo Jesús. Me siento, hermano mío, de verdad, me siento grandemente consolado cuando Dios dice de mí que soy justo. Eso es una consolación tremenda. Eso es lo que tú y yo tenemos que creer, hermano mío, que nosotros podemos pecar. Si tú has pecado, si tú te has alejado de Cristo, si tú estás pensando en tu corazón que para ti no hay posibilidades más, déjame decirte esta palabra hoy en día, que Dios es el que da vida a los muertos y es el que llama las cosas que no son como si fuera. Levántate de donde estás, acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios, arrepiéntete de tus pecados y siente el abrazo que hoy el Padre quiere darte. No está para condenarte, hermano mío. Dios no está para condenarte, porque te está esperando con los brazos abiertos. Aprovecha este tiempo, hermano mío. Aprovecha este tiempo que aún hay posibilidades para recibir de Dios el perdón de nuestros pecados, para que vengan de su presencia, como dice la palabra, tiempos de refrigerios, hermano mío. Amén. Es verdad que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Todos los verdaderos, déjame decirte, todos los verdaderos hijos de Dios obedecen como Abraham, obedientes en la fe, obedientes a lo que Dios dice y no a lo que yo veo con mis ojos, porque es Él el que cambia todas las situaciones y revierte toda situación, revierte toda imposibilidad. La obediencia es fe en acción. Te lo vuelvo a repetir. La obediencia es fe en acción. Hemos de caminar en los pasos sobrenaturales de la fe, hermano mío. Ahí es donde tenemos que caminar, en esos pasos sobrenaturales, donde no podemos razonar, no podemos poner en duda las promesas de Dios, porque como dice su palabra, las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Amén. Hemos de caminar en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque le creemos. La fe, déjame decirte, hermano mío, la fe sin obras es muerta en sí misma y no justifica a nadie. Por eso dijo en Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es así, con demostración, no con palabras, con demostración de hechos, de poder, en amor y en autoridad. Amén. Por eso tenemos que entender, hermanos míos, que tenemos que ser obedientes
en la fe. Amén. El sentido, déjame decirte esta última parte, el sentido corrige a la imaginación. La razón corrige al sentido, pero la fe corrige a ambas. Lo voy a volver a repetir. El sentido corrige a la imaginación, ¿vale? La razón corrige al sentido, pero la fe, hermano mío, la fe es la que corrige a ambas. La fe es la que dice a la imaginación, eso no puede ser, eso no es así, porque Dios hace mucho más abundantemente, como dice el Efesios, mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Por eso también la razón corrige al sentido, dice, porque nuestra razón razonamos de una manera natural, pero cuando nosotros no razonamos de manera natural, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros pensamos conforme a la esperanza de Dios, nosotros ponemos por fe en esto. ¿Por qué? Porque tenemos preciosas y grandísimas promesas que están escritas aquí. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel y todo lo que ha dicho que hará lo va a llevar a cabo porque está escrito en su palabra y como dijimos, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es recto, correcto, intachable, inmejorable, insuperable, soberano, precioso. Es el Dios de la gloria. Por eso tengo que depositar toda mi confianza en Él. Por lo tanto, hermano mío, no nos olvidemos de que el justo por la fe vivirá. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Así que, hermano mío, en toda situación, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que imitar lo que hizo Abraham, hermano mío, que él no creyó la esperanza que le daba el mundo, sino que creyó la esperanza que Dios le daba, porque sabía que en Él hay vida y vida en abundancia. Por eso dice, ya acabando, Romanos 4, versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No dudes, deja de dudar, apártate de la incredulidad, porque eso matará tu fe, matará tu vida espiritual y te alejará de Dios. Tenemos que ser como Abraham, que dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ese es nuestro Dios, hermano mío. Dios cumple su promesa. Dios cumple su palabra. Dios cumplirá y llevará a cabo en ti todo lo que ha prometido. Todo lo que ha dicho que haría, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso. Es el que da vida a los muertos. El que llama las cosas que no son como si fuera, hermano mío. Por eso recordemos las promesas como dijo aquí, las promesas inmutables que Dios nos ha dado para poder vivir en Dios, para poder seguir sirviendo a Dios. Vivamos en la presencia de Dios. Por eso hoy te animo, hermano mío. Y ya acabamos. En esta hora, hoy, ahora mismo, te animo a que avives tu fe, a que sacudas las cenizas de tu cuerpo, porque la palabra de Dios dice que Él no pagará el pábilo que humea, ni romperá la caña cascada. Así que acércate al Señor, aviva tu fe, pídele perdón, arrepiéntete de tu pecado de incredulidad y acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Hoy quiero animarte con esta palabra a que sigas, a que te esfuerces, a que te renueves, a que te levantes y sigas luchando, porque Cristo viene y tenemos que perseverar hasta el fin, perseverando en el amor de Dios, perseverando en sus promesas, porque Él cumplirá lo que ha dicho. Amén. Señor y Padre, te damos gracias por este pequeño y breve mensaje que nos has permitido transmitir, Señor. Gracias porque eres verdad, eres inmutable, Señor. Tú nunca cambias, Señor.
Tú eres soberano y tu fidelidad, Señor, es por los siglos de los siglos. Tú vas a llevar a cabo. Tú eres verdaderamente el que da vida a los muertos. Tú realmente eres el que llama las cosas que no son como si fueran, Padre amado. Por eso en esta hora te pido, Señor, te pedimos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que tú quites de nosotros todo corazón malo de incredulidad, Señor, que nos aparta de tu presencia, que nos aparte de ti, Señor. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que nos des espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, en el conocimiento tuyo de tu preciosa palabra. En esta hora, Señor, te pido que renueve la fuerza de todos mis hermanos, como dice tu palabra, que tú das fuerza al que no tiene ninguna, Señor, de la nada, de manera sobrenatural, de manera incomprensible. Tú das fuerzas, indultes, cambias situaciones, cambias momentos, cambias lugares, Señor, y eso lo haces tú. Yo creo en ti, creo tu promesa, creo lo que dice tu palabra, Señor. Yo quiero transmitir esto a mis hermanos, Señor, que vuelvan a ser avivada su fe, Señor. En esta hora, Padre amado, te pido que afirmes, Señor, las rodillas debilitadas y los brazos caídos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos, precioso Espíritu Santo, que animes, que avive, que derrames de ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio que todos tenemos, ese espíritu precioso de tu Espíritu Santo, Señor, para ser llenos, como dice tu palabra, para que podamos congregarnos. Si se han alejado de la iglesia, Señor, atráelos a ti, introdúcelos en tu preciosa iglesia, en el cuerpo de Cristo, donde fluye tu sangre, Señor, para que podamos ser llenos, como dice tu palabra, juntos, en unidad, creciendo en amor, y así podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios, porque esa es la manera en que somos llenos de tu Espíritu Santo dentro de la iglesia. A ti sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Gracias por tu entusiasmo.